Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. El niño es acreedor al máximo respeto. 10 Junio Juvenal, poeta italiano. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 12 de junio del año 2018 en una emisión más de Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas gracias por sintonizarnos. El espacio de hoy vamos a dedicarlo al tema eliminación del maltrato infantil. Es una tarea de todos, ya que, pues hoy 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y para ello pues tendremos una entrevista con Alejandra Carmona Castañeda, jefa del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. A usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna pregunta, algún comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800-590-3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También pongo a su disposición la alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800-999-4000, 01800-999-4000. Hay un abogado o una abogada de guardia lo estará atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, para resolver cualquier situación que tenga que ver con la violación a sus derechos fundamentales. También puede consultar nuestra página de internet www.codem.org.mx y nuestras redes sociales más populares, en Twitter como @Codem y en Facebook como Codem Oficial, también en Instagram usted nos podrá encontrar como Codem-oficial y no olvide que puede descargar ya en su teléfono inteligente la aplicación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ahí usted también podrá interponer su queja en caso de que alguna autoridad estatal o municipal haya violentado sus derechos fundamentales. Y pues entrando en materia respecto al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pues hay que señalar que en la actualidad, de acuerdo con las Naciones Unidas, cerca de 168 millones de niños trabajan en el mundo. Muchos de estos niños pues lo hacen a tiempo completo. Ellos no van a la escuela, no tienen tiempo para jugar, no tienen regalos, muchos de ellos son explotados o no reciben la alimentación o los cuidados apropiados, se les niega la oportunidad incluso de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como un trabajo en ambientes peligrosos, están expuestos a la esclavitud, a otras formas de trabajo forzoso, por ejemplo, actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas, la prostitución. Esa es una forma también de explotación infantil y de violencia contra los menores, así como su participación involuntaria en conflictos armados. De acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, guiado por los principios consagrados en el Convenio 138 sobre la edad mínima y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, pues trabaja para alcanzar la abolición efectiva de esta situación, el trabajo infantil. Hay que señalar que uno de los principales objetivos que se fijaron para la Organización Internacional del Trabajo pues fue la abolición del trabajo infantil desde una perspectiva histórica que señala como un principal instrumento para alcanzar este objetivo, que es la abolición efectiva del trabajo infantil, y ha sido la adopción además la supervisión de los estándares laborales en los que se aborda pues el concepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. En nuestro país, pues la edad mínima es de 16 años y no puede ser a tiempo completo, debe de ser pues básicamente una edad en la que puedan ellos seguir estudiando, en las que puedan realizar sus labores en casa, en las que puedan seguir desarrollándose como lo que son, como unos niños, como menores de edad. Y pues hay que señalar que también existen agresiones a menores de edad, de acuerdo con algunos estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vamos a escuchar lo que nos preparó el equipo de comunicación social. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es un riesgo que puede registrarse al interior del hogar, en la calle, en la escuela, lugares de cuidado o detención y en la comunidad en general, siendo los familiares los principales responsables
así como maestros, cuidadores, servidores públicos de seguridad y hasta otros menores, señaló el estudio del INEGI. Violencia contra niñas, niños y adolescentes. Consideraciones conceptuales, metodológicas y empíricas para el caso de México 2016. Dicho estudio indica que las lesiones intencionales afectan a hombres y mujeres por igual, en edad de entre 0 y 10 años. A partir de ese rango, las mujeres son más perjudicadas, y es la región centro del país donde se observa una tendencia a la alza. En investigaciones del Ministerio Público, hay mayor presencia de hombres agredidos, aunque depende del grupo de edad. Entre los 0 y 4 años se tiene mayor tasa de hombres, y entre los 10 y 14 años las tasas superiores son de mujeres. Por otra parte, la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y delincuencia indica que de 2.031.216 víctimas de entre 12 y 17 años de edad, el 80% fue víctima de algún delito o maltrato por personas conocidas. Y estamos de regreso. Recordarles los teléfonos en cabina, el 275-5327, 275-5627 y también el alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 01800-999-4000. Hay que señalar que en todo el mundo 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica, es decir, están trabajando. Entre ellos 152 millones son víctimas de trabajo infantil. Casi la mitad, 73 millones de niños, están en una situación de trabajo infantil peligroso. En términos absolutos hay que decir que casi la mitad del trabajo infantil se concentra en África, por ejemplo. En Asia hay 62 millones, en las Américas 10 millones, en los Estados Árabes 1.1 millones de niños y en Europa y Asia Central se encuentran 5.5 millones de niños trabajando. En términos absolutos, casi la mitad de trabajo infantil se concentra en África y bueno, pues todos ellos están pues relacionados con la explotación infantil. En términos de prevalencia, pues hay que señalar que el trabajo infantil peligroso es mayor en los niños de entre 15 y 17 años y con todo ello, pues una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso son menores de 12 años. De los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, la mitad de ellos son varones y 64 millones son niñas. Los niños varones pues representan el 58% de esta situación, así que bueno, pues es una situación que pues nos aqueja a todos, ya que la mayoría se concentra en trabajos agrícolas, en trabajos de agricultura que incluyen pesca, silvicultura, ganadería, acuicultura, comprende también la agricultura de subsistencia como la comercial y bueno, pues todos ellos son víctimas de explotación sexual, explotación laboral, la mayoría de ellos y bueno, pues gran parte también trabaja en el sector de servicios, en el sector industrial y en particular la minería. Pero en el Estado de México también prevalece esta situación, por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México atiende puntualmente todas las situaciones que tengan que ver con la violación a los derechos de las niñas. De ello nos habla nuestra compañera Alejandra Carmona Castañeda, quien es jefa del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cuáles son los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes? Como todas las personas gozan de derechos universales, están establecidos en nuestra Constitución, pero para nuestras niñas, niños y adolescentes tenemos una especial fijación por garantizar estos mismos derechos. Estos derechos fundamentales tienen que gozar, además de todos los derechos progresivos que les corresponden, los principios como el interés superior del menor o de la niñez, la prioridad sobre todo, principios fundamentales en donde nosotros tenemos que preponderar sus intereses sobre los de los adultos por su condición de edad. ¿Con qué acciones u omisiones se vulneran sus derechos? Las acciones que dañan físicamente la integridad de nuestra niña, nuestro niño, que dañan mentalmente, psicológicamente, moralmente esa integridad, sobre todo las que tratan o atentan contra la dignidad de las personas menores de edad, pero sobre todo también con lo que dejamos de hacer. Esas omisiones representan cuando el cuidado hacia las niñas y los niños es deficiente o es nulo, cuando la negligencia por darle el cuidado, la atención y sobre todo la
protección de los derechos de las niñas y de los niños pues se ve también minimizado. Estas situaciones pues obviamente se llega a determinar que es un maltrato hacia nuestra niñez. Ese maltrato pues se ve reflejado en que el crecimiento ya no es integral, en que su desarrollo se ve afectado y sobre todo que su integridad física, emocional y sobre todo su dignidad como personas se está colocando en una situación de riesgo o peligro. ¿En qué situaciones se incurre en este tipo de maltrato? Por ejemplo, cuando no se alimenta bien a las niñas y a los niños, cuando no se les da la atención debida, como es el cariño, la protección, la vivienda, cuando les genera un menoscabo a su integridad, cuando los mandamos a ejecutar algún trabajo que ponga en riesgo. El trabajo infantil está prohibido, pero también es un acto cotidiano. Cuando tienen que preponderar un derecho sobre otro, el trabajar en algún lado para comer y no gozar de la educación, o el dejar de asistir a alguna consulta médica o a un seguimiento porque no tienen acceso a ellos o porque está limitado por el ejercicio de otro derecho. Por ejemplo, si no tienen un acta de nacimiento y por tanto no tienen una cartilla de vacunación, no tienen los ingresos para ir a un centro de salud o no tienen los conocimientos para que sus vitaminas o su sano desarrollo en la alimentación pues les garantice un desarrollo sano, integral. ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos para evitar el maltrato infantil? La comisión se ocupa, primero, de velar por los intereses de las niñas y de los niños en todos sus ámbitos, hasta la adolescencia, su etapa adolescente. Trabaja con ellos dando pláticas, talleres, sensibilizaciones, con los niños que están en las instituciones educativas, con las familias que tienen niños, con instituciones en relaciones interinstitucionales para generar una política pública de protección de los derechos de las niñas y de los niños, capacitando y sensibilizando al personal, pues actor fundamental para que este desarrollo sea bueno. Por ejemplo, con servidores públicos de los municipios, del estado, y todas aquellas delegaciones que se encuentran en nuestro territorio, pero que atienden a las niñas y a los niños directamente, para que esa atención sea integral y no menoscabe en ese esquema de protección. Con las familias directamente, con los padres de familia, con las madres de familia, o con los tutores que tienen a cargo a las niñas y a los niños, con los docentes, con los médicos, con todos aquellos actores que tengan primordial atención a la niñez mexiquense. Nuestra comisión tiene estos programas abiertos, gratuitos, pero sobre todo siempre está innovando para que se fortalezcan y sobre todo para cerrar esa brecha de desprotección, esa brecha de maltrato, de descuido hacia nuestra niñez. ¿Cuál sería el llamado a padres, madres y adultos en general para erradicar el maltrato infantil? Primero, hacer conciencia que nuestros ciudadanos de edad corta, como son las niñas y los niños antes de 18 años, en cualquiera de sus esquemas, pues son sujetos de derechos y que esos derechos tienen que respetarse en todo su esquema, no menoscabarlos, no minimizarlos, ponerles atención, no ignorarlos, generar un esquema de protección integral. Las niñas, los niños son un esquema primordial porque representan lo que nosotros como sociedad estamos aportando ahorita. El llamado que hace la comisión para las madres, los padres, los maestros, para todos aquellos adultos que tenemos esa protección, pues es cerrar filas, el comprometernos a que garanticemos el bienestar de las niñas y de los niños y que si hay algún esquema en el que se pueda mejorar, bueno, pues que nos lo hagan saber. La comisión tiene sus puertas abiertas para que las niñas, los niños, los adolescentes se sientan protegidos y que los adultos que conozcan alguna situación de riesgo para las niñas y los niños, bueno, también encontrarán en nosotros la orientación, la canalización y sobre todo la escucha para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de goce y disfrute de los derechos de las niñas y de los niños. ¿Algo más que desea agregar? La Comisión de Derechos Humanos está a su disposición con servicios gratuitos las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, pues también tenemos abierta ya una visitaduría de atención a violencia escolar
Si una niña o un niño utiliza nuestra línea telefónica con LADA gratuita o algún medio electrónico, tenga por cierto que se les va a apoyar, que se les va a canalizar, que va a buscar las estrategias para la protección de los derechos de las niñas y de los niños. Y bueno, todos aquellos que quieran prevenir alguna situación de riesgo, bueno, pues también ofrecemos capacitaciones y sensibilizaciones, todo en materia de derechos humanos en defensa de las niñas y de los niños. Vamos a evitar el maltrato infantil, vamos a evitar que se pueda convertir en un abuso infantil o en algún delito que menoscabe esa integridad, y sobre todo reiterarles que pues estamos a su disposición de manera gratuita. Agradecemos a la maestra Alejandra Carmona Castañeda. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que la violencia contra este sector incluye todas las formas físicas y mentales, lesiones o abusos, negligencia o tratos negligentes, así como el maltrato y la explotación laboral o sexual. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de actividades dirigidas a los adultos, fomenta la cultura de respeto hacia los niños, las niñas y adolescentes, actividad que se complementa con las pláticas y talleres para ellos mismos, que el año pasado beneficiaron a 27.331 menores de edad, a través de 348 acciones de capacitación, sensibilización y mesas de discusión. A ello se agrega la edición del libro Violencia en la Infancia, algunas miradas desde los derechos humanos y la psicología, donde se exponen los diversos tipos de maltrato infantil. Una de las premisas de la Defensoría Estatal es privilegiar el interés superior del niño. Por ello, ante la necesidad de protección que tiene dicho grupo social, desde 2017 se estableció la Visitaduría Especializada para la Atención a la Violencia Escolar, con sede en el edificio central de la CODEM, y se editó el protocolo para la ejecución del operativo Mochila Segura, a fin de colaborar en la eliminación de ese problema. Y así como escuchábamos, la Visitaduría Especializada para la Atención a la Violencia Escolar, con sede en el edificio central de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues está muy comprometida con estos temas para la atención de la violencia contra los menores, sobre todo en las aulas educativas. Es por ello que, bueno, pues el acoso escolar es también otra forma de maltrato infantil y acontece en la mayoría de los niños y adolescentes del mundo. En este caso, pues hay que señalar que 130 millones de estudiantes sufren de hostigamiento sexual en edades comprendidas de entre 13 a 15 años. Otros 732 millones de menores de edad se establecen en escuelas donde el castigo corporal es permitido, y en los últimos 25 años pues se han registrado 59 ataques de balas a escuelas a nivel mundial, en su mayoría pues en Estados Unidos. Los actos violentos entre adolescentes pueden deberse pues a muchos factores, pero la mayoría terminan gravemente heridos e incluso pues muertos. De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas, pues cada 7 minutos un adolescente en el mundo muere. Los jóvenes de 15 a 19 años son los más vulnerables a padecer ataques de violencia, sobre todo pues en África del Norte, en América y en Oriente Medio. Por otro lado, bueno, pues otra forma de maltrato infantil es la violencia sexual de adolescentes también. Este es un grave problema que se presenta con gran frecuencia. Aproximadamente 15 millones de mujeres de entre 15 y 19 años en el mundo pues han sido víctimas de violación. También las personas de bajos recursos económicos pues son en su mayoría abusadas sexualmente con más frecuencia que las clases media y alta. Pero aquí en el Estado de México, bueno, pues el DIFEM ha atendido poco más de 300 denuncias por maltrato infantil. Por ejemplo, pues se ha señalado que si de la violencia persiste, pues hay esfuerzos en que las autoridades pues enfrentan el fenómeno, tales como la creación de ministerios públicos. Explican también que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México ante la ciudadanía pues puede denunciar el maltrato de menores vía internet o telefónica. También se tratan los asuntos que tienen que ver con esfuerzos basados en la atención de este problema. Se busca que las familias no se destruyan con este fenómeno de la violencia, y por lo mismo se ayuda a detectar cuáles son los factores que generan la violencia y si se pueden ayudar a las familias a fin de que se mantengan unidas. En términos generales, pues los casos de violencia van enfocados al abandono. De ahí que es uno de los grandes logros de las autoridades involucradas el incorporar, por ejemplo, ministerios públicos especializados para atender a la violencia de los menores. Pero también, bueno, pues existe una forma de victimización de la niñez, que es algo que vamos a escuchar a continuación y que nos tiene preparado el equipo de comunicación social.
De acuerdo con el sociólogo y director del Centro de Investigación de la Violencia Infantil, David Finkelhor, es habitual la violencia entre ese grupo social, porque son pequeños físicamente y más débiles, tienen menos experiencia, dependen de otras personas para la supervivencia y no conocen estrategias para limitar la violencia o mantenerse a salvo. Algo que se convierte en desventaja es que incursionan en situaciones peligrosas como el vandalismo, robo o integran bandas. Y también influyen en las condiciones sociales en que viven. Todo eso provoca que más de la mitad de menores sufran agresiones por parte de sus hermanos y la tercera parte de sus compañeros. El escritor del libro Victimización de la niñez indica que puede impactarles en lo psicológico o cognitivo y conlleva a sufrir otros tipos de agresión o generar comportamientos antisociales o delictivos. Estrés traumático y postraumático, pobre funcionamiento cognitivo y manejo de emociones, limitación en la interacción personal, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, irritabilidad y depresión. Asimismo, desconfían, tienen baja autoestima, adoptan actitudes defensivas y consideran que la violencia es el miedo eficaz para obtener lo que desean. Para abatir el problema, recomendó investigar tanto en casos de acoso escolar como abuso sexual, si hay algo más detrás de la situación para visibilizar todas las vulnerabilidades posibles, y dar atención prioritaria desde diversos ángulos, es decir, a través de modelos de intervención de multivictimización, para lo cual se requiere que en los centros de protección de menores haya personal capacitado y se pueda trabajar al mismo tiempo con los encargados de aplicar la ley, con maestros y profesionales de psiquiatría y psicología. Y estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo los teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 236-0560 y el 01800-999-4000. O puede escribirnos también a nuestra página de internet www.codem.org.mx. Hoy nos estamos refiriendo al tema eliminar el maltrato infantil, una tarea de todos. Y bueno, pues hay que señalar que desde un enfoque latinoamericano, estudios apuntan que 70 millones de niños se encuentran en condiciones de pobreza y 2 de 3 de estos menores de edad padecen de violencia verbal, física y sexual en centros educativos, en hogares y en comunidades. De esta manera, pues 2 de cada 3 niños menores a 15 años sufren de disciplinas agresivas en el hogar y 3 de cada 10 estudiantes son acosados en institutos educativos desde los 13 a los 15 años de edad. Algunos datos de la UNICEF pues señalan que en el 2017 1 de 4 homicidios de niños o adolescentes se cometieron a nivel mundial y bueno, pues fueron estas situaciones realizadas en la región de Latinoamérica. La representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos País, aseguró que cada 5 minutos hay un niño que muere como resultado de actos de violencia y lo más frecuente son los casos de violencia al interior de las familias. Así que bueno, pues también hay que empezar a concientizar desde el hogar que pues la situación de la violencia no es algo normal, no se debe de estar dando y esto puede repercutir también en efectos psicológicos, en efectos de la propia niñez y que a la postre pues va a estarle afectando en su desarrollo psicoemocional, en su desarrollo, en su desempeño escolar y también pues en su desarrollo familiar. Estas situaciones, bueno, pues existen en países con legislaciones que prohíben la violencia y acatan medidas de protección a las víctimas. También se procuran maneras de integrar para que se recuperen del trauma todos estos pequeños que sufren de violencia familiar. También es un problema que bueno pues tiene bastante preocupación y por eso se ha incluido como prioridad en la nueva Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, lo que nos abre pues una enorme oportunidad para cambiar la realidad. Y es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de Radio Mexiquense, con un guión de Rosalba Flores. Su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención. Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. Al concluir el paso para la presentación de la Declaración Patrimonial por la anualidad 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México registró el 100% de cumplimiento ante el órgano de control interno que recibió 157 declaraciones, de igual número de servidores públicos sujetos a este régimen. El ombudsperson, Jorge Olvera García,
resaltó la importancia del ejercicio para cumplir con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que caracteriza a la CODEM, y particularmente al ser la primera vez en los 25 años de historia de la comisión en el que el titular del órgano de control interno fue nombrado por la Cámara de Diputados local, Víctor Antonio Lemus Hernández, quien supervisó las acciones al respecto. El ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera García, entregó la oficina móvil para el programa de visitaduría itinerante, cuyo objetivo es acercar los servicios a las comunidades más alejadas, iniciar quejas y brindar asesoría jurídica a la población que lo requiera. Con dicha unidad vehicular, se recorrerá la entidad para atender con prontitud, cercanía y celeridad a la sociedad, destacó, al tiempo de resaltar que se busca defender los derechos humanos en todo el territorio mexiquense. Ordena el primer tribunal colegiado del 19º Circuito, con sede en Tamaulipas, crear una comisión de la verdad para reponer la investigación del caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria de la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni parcial, y hay indicios de que las confesiones e imputaciones contra coinculpados fueron obtenidas con tortura. La Comisión de la Verdad se integrará por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación. No obstante, los familiares de las víctimas y la CNDH decidirán las líneas de investigación y las pruebas a desahogar. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos, el único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.